¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el inicio de ese trabajo y caminar juntos? Bueno, cuando yo estaba como en cuarto de bachillerato, como llamaban en esa época, lo que hoy llaman noveno, Sí. uno de mis profesores me recomendó que leyera los cuentos que escribía el padre Rafael y que en esa época aparecían cada mes en revistas espirituales o en periódicos, etc. Y ese profesor, para forzarme a que los leyera, los recortaba de revistas de donde aparecieran y me los iba dando recomendándome que los leyera y los recogiera. Sí. Y después, por allá en el año 52, en enero creo, estaba en vacaciones yo, pasé por el seminario que estaba vacío, estaban en vacaciones, pregunté en la portería quién había por ahí y me dijeron que era el padre Rafael García Herreros quien había entrado. Entonces, como yo coleccionaba los cuentos pero no lo conocía, pregunté dónde estaba, me acerqué a él, lo saludé, me presenté y le conté que yo coleccionaba los cuentos. Sí. Él se extrañó un poco de eso cuando me preguntó por qué y le conté por qué los tenía. Entonces él me dijo, bueno, entonces en adelante usted me los va a coleccionar. Yo se los voy mandando cuando los escriba y usted me los guarda. Y así comenzó la amistad. Okay. Y sí, y así fue. ¿Usted le guardó después los cuentos? Por supuesto, le guardé y me fui convirtiendo poco a poco en el editor de sus folletos y de sus obras. Sí. Y más tarde, ya cuando el padre falleció, que comencé un trabajo que era publicar todo lo que antes había publicado, pero también lo que logré recoger de lo que el padre decía o había escrito, y lo organicé por temas y he ido publicando lo que podríamos llamar las obras completas del padre. Creo que voy actualmente publicados en 33 volúmenes y me faltan 2 o 3 para concluir ese trabajo. Y yo creo que el servicio que he podido prestar a la obra del Minuto de Dios es haber conservado el pensamiento del padre Rafael, tratando de recoger todos sus escritos. Claro que sí, y no solamente esto, uno mira y conoce más de la corporación y queda realmente sorprendido. Son muchas ramificaciones, es vivienda, universidad, jardín infantil, bachillerato, parte rural. Hablemos un poco sobre esto, padre Diego. Bueno, el padre Rafael era un hombre que tuvo mucha imaginación, mucha innovación, y que soñaba con hacer el bien en el país y tuvo la tenacidad y la bendición de Dios de poder llevar a cabo muchos de sus sueños. De manera que yo fui testigo del nacimiento de muchas de las obras del padre Rafael y ya cuando el padre no pudo estar porque Dios lo llamó a su casa del cielo, entonces me ha correspondido seguir animando muchas de esas obras. Bueno, ¿y cómo trabaja usted? ¿Cuánta gente lo acompaña? ¿Cómo hace para que realmente esta obra se multiplique día a día? Bueno, aquí trabaja muchísima gente. Yo creo que contando todos los que son empleados del Minuto de Dios en sus diversas obras, yo creo que pasan de 9.000 personas, de manera que son ellos los que están llevando a cabo la obra del padre Rafael. Los sacerdotes, yo mismo, pues animamos, tratamos de empujar lo que podemos, pero son los profesores de la universidad o de los colegios, son los que trabajan en los medios de comunicación social, son los que trabajan en la obra social misma, quienes llevan a los hombros el fardo pesado. Cuando se nombra el Minuto de Dios, uno siempre imagina con lo que empezó, que fue la vivienda, esa entrega, esos sueños hechos realidad de una casa en donde habitar, una familia, uno lo recuerda desde siempre. Estamos hablando de esa parte que ya va en cuántos lugares, cuántos municipios del país. Bueno, en ese aspecto de vivienda, el Minuto de Dios ha hecho presencia en muchos lugares del país. Por supuesto que Bogotá, bien sea por
el barrio Minuto de Dios, por el barrio, varios barrios, sobre todo uno que llama García Herreros. Precisamente estuve hace 2 días o 3, eso es al sur de Ciudad Bolívar, en el barrio García Herreros. Allá hicieron un busto en nombre del padre Rafael como un homenaje póstumo, y estuve inaugurando esa imagen en honor del padre Rafael, pero en el Bosque Calderón, en el barrio Altamira, en el barrio que en su época se llamó el Minuto de María, que es en el Meisen, Sí. pero en muchas otras partes de Colombia, en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Cartago, en Buga, en Palmira, en Cali, muchos mejoramientos de vivienda que seguimos haciendo en distintas partes, por ejemplo en Medellín, y que nos ha llevado entre vivienda nueva y vivienda mejorada, Sí. a muchos, tal vez 150.000 presencias sociales ante 150.000 familias colombianas. Una sola universidad que llama Universidad Minuto de Dios, pero que tiene presencia porque hay rectorías, vicerrectorías, centros tutoriales, centros regionales, en unos 85 municipios del país. Bueno, padre Diego Jaramillo, hablemos ahora un poco de esa parte personal, de su vida, cómo es la cotidianidad. Hace algo de deporte, madruga mucho, lee mucho. Mi gran deporte es caminar por todas partes, porque como el Minuto de Dios barrio y el Minuto de Dios presencias en otros sitios de Bogotá y de Colombia es tan extensa, pues tengo que estar yendo de un lugar a otro. Entonces, bien sea porque hay reuniones de los colegios o de la universidad o de los medios de comunicación social, o porque hay entrevistas con los periodistas que quieren estar siempre a la caza de las últimas chivas, o por ejemplo... la grabación del Minuto de Dios diario. También la grabación del Minuto de Dios y el recibir a las periodistas que vienen a hacer entrevistas y cosas de esas. Que le quitan su tiempo. Bueno, tiene una agenda súper apretada. Bueno, es que la vida es para trabajar, de manera que en la agenda hay que ir apuntando lo que hay que hacer, porque si uno no lo apunta se le olvida. ¿Y duerme poco o mucho? Bueno, entre sueño y cabeceadas hay pasado una buena parte del tiempo. ¿Toma mucho café, padre? No tanto como quisiera, no tanto. Realmente lo que pasa es que en Colombia el que no toma café no es colombiano. Usted parece que no cocina mucho. Bendito sea Dios que he tenido siempre quien me ayuda a cocinar, y entonces para qué hacer el trabajo 2 veces. Pero entonces si hay quien se encarga de ese servicio que es tan importante en la vida, entonces yo no lo tengo que hacer, bendito sea Dios. No, bueno, ¿y mucha comidita paisa? No, yo creo que aquí la comida es por igual, porque en el grupo de sacerdotes del cual formo parte hay de la gente de la costa, y hay gente de Honduras, y gente de Brasil, y hay personas de aquí de Cundinamarca, y hay mucha variedad. Hay mucha variedad, y entonces yo creo que es bueno tener en cuenta los distintos paladares. Claro que los que fueron alimentados con comida antioqueña desde el principio, pues claro, esos tienen un gusto especial que hay que respetar siempre. Pero bueno, no podemos únicamente reducirlo todo a bandejas paisas, como tampoco podemos estar hablando de que Nacional es el mejor equipo de fútbol de Colombia. Le apasiona el fútbol también. No se pierde ningún partido nacional, parece. No, me los pierdo todos. ¿Verdad? Pero después averiguo los resultados. Bueno, padre Diego. Hablemos ahora sobre el Minuto de Dios, algo que de pequeños veíamos con el padre Rafael García Herreros, ahora en usted. ¿Qué significa cuando va a grabar otro día más del Minuto de Dios? Pues significa saber que tengo a la disposición un instrumento poderoso de evangelización. Significa que con una palabra uno puede eventualmente, si Dios lo bendice,
llegar y tocar fibras espirituales de cada corazón. Significa que tal vez por una motivación espiritual o física o material o colombianista, uno puede quizás motivar a la gente a que asuma unas responsabilidades. Por ejemplo, en esta época he estado insistiendo con alguna frecuencia en la necesidad de reforestar a Colombia. Padre Diego, no podía dejar de preguntarle sobre esta cruz emblemática que tenemos detrás de nosotros. ¿Cómo es la historia de esa cruz? El padre Rafael García Herreros, cuando hacía su mensaje de Minuto de Dios, aprovechaba siempre para tener en el set de televisión donde grababa una cruz. En alguna ocasión le pidieron que grabara desde otro sitio porque el estudio principal donde estaba el set del Minuto estaba ocupado. Como ahí en el nuevo sitio que le asignaron no había cruz, el padre hizo el reclamo y un obrero tomó un machete y de un arrume de madera que había ahí cerca cortó 2 palos, los amarró con un alambre y formó una cruz. Pero uno de la rama que era horizontal en un lugar era más gruesa que en el otro extremo, porque en ese primer lugar era donde estaba más cerca del tallo central y el otro era ya la rama exterior. Entonces era normal que uno de los extremos fuera más grueso, más pesado que el otro, y eso hizo, como estaban atados los 2 maderos con un alambre, hizo que en el madero horizontal el brazo más pesado se fuera lentamente inclinando, y cuando estaba ya en una forma oblicua, al padre le pareció más original así, pidió que se clavara para impedir que el alambre siguiera cediendo y que el brazo horizontal se fuera volviendo más vertical. No, la Corporación Minuto de Dios, también con la Renovación Católica Carismática, una iglesia con fuerza, una iglesia que trabaja, una iglesia que es viva y que se hace viva para los demás, para ayudar y para evangelizar. Pues eso es lo que hemos querido decir cuando hablamos de la Renovación Carismática Católica. Sí. Ese es el nombre con la cual se conoce en muchas partes del mundo. Renovación carismática, porque la renovación carismática, es decir, la renovación con la fuerza del Espíritu Santo, ha llegado por toda la tierra, pero se dice católica para indicar esa renovación en la Iglesia Católica, pero también las otras iglesias pueden hablar de la renovación carismática en el seno de cada una de esas confesiones de fe. Pero la renovación, así con esperanza, como tú lo dices, es de todos los días. De manera que fue el pasado 4 de junio, cuando fue Pentecostés, pero ya el Papa Juan Pablo dijo, aunque la iglesia celebra un día de Pentecostés, todos los días son Pentecostés, en cada momento es Pentecostés. Padre, por favor, usted nos puede despedir con la frase con la que despide el Minuto de Dios. Claro que los puedo despedir, pero si quieren quédense ahí, no tengo necesidad de despedirlos. Sin embargo, la frase que cada noche digo, que no es mía, sino que fue inventada por el padre García Herreros, es: Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Yo la repito así tal cual, por fidelidad al padre García Herreros y porque me parece una concisa y muy bella oración de la noche. Claro que sí, ya está impresa esa frase en todos los corazones de los colombianos. Gracias, Padre Diego Jaramillo, por su trabajo, por estar acá con nosotros y por ese ejemplo de vida, de trabajo y de entrega hacia el servicio de los demás y hacia la iglesia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y pídanle a ustedes, al Espíritu Santo, que renueve sus vidas, que renueve su entusiasmo, que lo renueve en la fe y en el amor.